Hola amigos, aquí de nuevo con tu programa Punto Legal. Esta vez nos encontramos con Carmen Luz Extremadura Rendón, a quien le doy las gracias infinitas por estar aquí para esta entrevista. Nuestra invitada de hoy es un personaje en nuestro tema. Tiene 22 años de experiencia en renovación urbana en centros urbanos de Lima, Cercado, La Victoria, Breña, Barranco y Jesús María. Un breve resumen de esta vasta experiencia. Ella es líder organizacional y experta en promoción social en el sector de empresas, en programas de asistencia y promoción social en el hábitat y vivienda en centros urbanos. También destaca como docente académica en nivel universitario y docencia en trabajo en el campo social, con énfasis en formulación de proyectos sociales, gerencia social, sistematización e incidencia política. Es experta en metodologías de trabajo social, capacitación en educación popular y formulación de cursos de nivel universitario. Su experiencia profesional es vasta, pero dentro de ellas podemos destacar el trabajo social en empresas. Es docente de la Universidad Garcilaso de la Vega y Nacional Federico Villarreal. Directora de promoción social en la beneficencia pública, directora de la ONG CEPROMUR, coordinadora del Colectivo Urbano Perú, coordinadora del intercambio Perú-África en financiamiento de la vivienda social. Y así podríamos seguir hablando de la amplia experiencia de Luz, a la cual le doy la bienvenida. Luz, te agradezco mucho el estar aquí presente para poder dialogar sobre el tema que nos interesa, ¿no? Sobre la aplicabilidad de la Ley 29415, el saneamiento físico y legal de tuburios con fines de renovación urbana. ¿Cómo estás? Primero, después de esta presentación, hablamos en el interín del discurso de tu experiencia profesional, hablamos de CEPROMUR. Nos gustaría un poco que nos comentes qué es CEPROMUR. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos por esta invitación y sobre todo decirles que es bueno que ustedes se interesen por el tema de la renovación urbana, ¿no? El gran problema de los tuburios en los barrios y en los inmuebles. CEPROMUR en realidad viene trabajando ya hace muchísimos años en todos estos distritos que tú has señalado, pero nuestra primera experiencia ha sido entrar a trabajar el tema de organización y capacitación de la población, comenzando a trabajar con niños, con jóvenes y lógicamente ya con vecinos para poder organizarse y primero mirar los aspectos más fundamentales para ellos, como era la salud, el tema de la recreación de los niños, el tema del juego, el deporte y lógicamente ir trabajando con ellos aspectos más del barrio para luego entrar al tema de la vivienda. Ya en estos 15 últimos años hemos trabajado mucho el tema de la vivienda, de los barrios, con ellos, con las municipalidades y con el Ministerio de Vivienda. Últimamente estamos trabajando además con el Congreso de la República porque necesitamos que se puedan dar normas legales, pero también reglamentos que realmente reflejen la realidad de la población para que logremos solucionar el problema de la población, el problema de la ciudad. Dentro de este contexto, tú dices hace 15 años, o sea, quiere decir que CEPROMUR tiene muchos años en este tema, o sea, la experiencia de ustedes es valiosísima, ¿no? Y a toda prueba. Sí, ciertamente ha sido una experiencia que ha ido creciendo, que nosotros también hemos ido aprendiendo con la gente, hemos ido intercambiando con diversas organizaciones y con el Estado mismo, para poder encontrar esto que ahora decimos hay que trabajar planes y programas de renovación urbana. Perfecto. Dentro del tema que nos toca hoy, ¿qué opinión te merece hasta hoy la aplicación de la Ley 29415? Desde el punto de vista de la experiencia que ustedes manejan.
Sí. ¿Se aplica, no se aplica? Ya tenemos más de un año con la ley y el reglamento. Falta todavía la ordenanza municipal que logre regularizar los procedimientos, procesos y todo el trámite que tiene que desarrollarse. Pero lo interesante es que a partir de la ley y el reglamento nosotros hemos vuelto a trabajar con casonas, con quintas y solares, tratando de ver cómo podría adaptarse, adecuarse esta norma, y hemos encontrado que no es posible esto. Caramba, esto es alarmante. Así es muy alarmante porque ciertamente la norma no ha logrado interpretar la realidad, la necesidad de la gente. No es solamente un tema de sanear la propiedad y en esos términos en los que dice la ley. Creo que ha habido antes muchísimas otras propuestas normativas. Nosotros también hemos promovido otra norma mucho más integral, más completa, pero lamentablemente en el Congreso se ha reducido a este aspecto más final de sanear. Que tenemos ahora, Así ¿no? es. O sea, lo que pasa es que parece que se ha centralizado el tema en el aspecto legal, saneamiento físico legal, cuando está imbuido el ser humano ahí, la persona. Exacto, ¿no? Y la persona un poco que... El cómo hacerlo, te comentaba antes de la entrevista, nosotros hemos ido a todas estas zonas y hemos encontrado que es imposible. Uno, la gente es pobre. ¿Cómo puede comprar la vivienda o el terreno en 90 días y luego ellos mismos promover un proyecto de renovación urbana para renovar todo el inmueble? Con gente pobre no es posible. Y el otro aspecto que nos parece importante es que el propio reglamento no ha promovido ni ha incentivado al Banco Materiales, que ahora está siendo revisado, pero también el Fondo de la Vivienda tendría que haber entregado los instrumentos financieros, porque si no hay financiamiento, ¿cómo podemos llegar a la renovación de los inmuebles y de los barrios que están tumurizados? Claro, sobre todo, fundamentalmente, cuando hablamos de gente en condición de pobreza, ¿no? Así es. No pobreza extrema, pero en algunos casos creo que sí hay pobreza extrema. Hay pobreza. Hay pobreza extrema, pero el ser pobre ya te descalifica incluso para poder financiar algo, ¿no? Ante los mecanismos pertinentes. Entonces, de verdad es serio lo que tú estás diciendo, bastante problemático, ¿no? Es muy serio, pero además, sabes, nosotros quisiéramos hacer un llamado a las municipalidades. Tienen que asumir esta responsabilidad con más seriedad, con más integralidad. Hemos estado en el Cusco la semana pasada por una audiencia del tema de vivienda y encontramos que también la municipalidad no ha preparado todavía una normativa que ayude, que facilite todos estos procedimientos para resolver el tema de los tugurios. Hay algunas experiencias que están haciendo ONGs, por ejemplo, el Centro Huamampoma de Ayala, pero el problema es que la municipalidad y la región no asume estas experiencias para convertirlas en políticas de renovación urbana. ¿A qué crees que se deba esto? ¿De repente falta personal calificado? Es probable. ¿Temor de trabajo directo con la población? Porque a veces la población se mueve, ¿no?, de diferentes maneras. Hay temas ya más cuestiones políticas, ¿no?, intereses. Sí. ¿A qué crees tú? Yo creo que una primera cuestión es un rol muy tradicional que ha tenido la municipalidad y más o menos mantiene este rol, pese a todas las normas últimas que le entregan muchas otras facultades y competencias, pero claro, no le entrega financiamientos y recursos y por ello probablemente las municipalidades no lo asumen. Pero también creo que tenemos que hacer un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Vivienda, para que comience a trabajar y descentralice los programas. Lo que estamos viendo por ahora es que está desconcentrando, está generando algunas oficinas fuera de Lima, pero eso es desconcentrar, no es descentralizar. Claro. Tiene que entregarse a las regiones y a las municipalidades toda la responsabilidad normativa, financiera, promotora, para que realmente logremos resolver este problema. Arequipa de alguna manera lo ha hecho, pero gracias a la cooperación internacional.
Trujillo lo está haciendo gracias a que el sistema, bueno, la banca y algunas empresas han logrado entrar al centro histórico, pero el riesgo es que desalojan. Entonces la población sufre mucho este problema. El centro de Lima me parece que está sufriendo ese fenómeno. Está comenzando. No sé si estoy equivocada, pero creo que el centro de Lima está sufriendo ese fenómeno porque se denunciaba en algunos casos que entre gallos y medianoches había propietarios que, bueno, habían abandonado, pero ya también estaban cansados porque eran dueños y no recibían ningún beneficio. Lo venden el terreno y el nuevo propietario, con los mecanismos y las normas que hay ahora, fácil desalojan. Ya conocemos muchos inmuebles donde 50 familias en un inmueble, 40 en otro inmueble, 20 por otro lado, están en este problema, están siendo desalojados. Entonces, y no se puede hacer nada. Sí, ese es un problema. Legalmente, sí. Ahora, te quería también preguntar, ¿cuál es el problema fundamental de los inquilinos y posesionarios en el marco de la presente ley que han iniciado ya trámites en la municipalidad? Porque es cierto, los inquilinos están interesados, ¿no? Dicen, hay muchos de ellos, hay un número que dice, estoy interesado en adecuarme a la ley, voy a comprar el inmueble, de repente han ahorrado durante muchos años, se han privado muchas cosas o se han organizado de alguna manera, pero quieren tomar el tema de la ley, inician trámites en la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Con qué se encuentran? Yo creo que es un tema de decisiones, tanto desde el Estado como desde la propia población, organizada o no, no se toman decisiones contundentes. Yo la verdad que sí haría un llamado tanto al Estado como a la propia gente para que realmente se organice y tome la decisión y camine hacia la solución del problema. Es muy difícil conseguir consensos. Hay una población que se organiza, pero de repente en esas 20 familias hay 2 que no están de acuerdo y te comienzan a trabar todo el proceso. O por otro lado, organizados ya acuden a la municipalidad y todavía no encuentran en la municipalidad un espacio especializado en el tema de la renovación urbana. Está recién comenzándose a organizar esto y creo que la Provincial de Lima tiene mucho interés. Ya entendemos que ahora hay un interés y una decisión política para hacerlo. Se están generando los instrumentos, los procesos para ello. Yo me siento ahora un poco más alentada porque encuentro que hay una respuesta municipal. Sí, tuvimos hace poco en la entrevista anterior al doctor Carlos Castillo de Emilima y él manifestó incluso el interés, ¿no?, por parte de la municipalidad de apoyar todo este tipo de cosas y anunció algunos eventos que se iban a organizar en el marco de la renovación urbana del centro histórico. Entonces eso un poco que alienta, como dices tú, ¿no? No se ha hecho las cosas sin recibir algo, por lo menos, ¿no? Pero lo que nos preocupa es cómo enmarcar todos estos procesos y los problemas que hay con la ley, ¿no? Los temas que hay con la ley. Y sabes, a mí me parece que estas oficinas de asistencia técnica, legal, social en los distritos tiene que comenzar a funcionar, porque la gente sola no puede organizarse, tiene que tener por lo menos un proceso de promoción para que pueda desarrollar. Lo otro es el tema legal, lo otro es el tema ya más de intervención, qué tipo de proyecto necesitan y la gestión. O sea, son varios procesos. Claro. Para nosotros la renovación urbana es abordar todos los aspectos que comprende esa renovación, porque el problema es complejo y por lo tanto la alternativa tiene que ir por ahí. Para nosotros es que tenemos que trabajar el tema legal, el tema social, el tema físico, el tema de gestión, el tema financiero, porque si no, no podemos avanzar. Te comentaba también de cómo en la zona de Barrios Altos hemos desarrollado una serie de proyectos que estarían preparados para poder ejecutarse. No se hicieron aquella vez porque no habían los instrumentos financieros. Ahora los hay. Vamos a ver cómo se adapta desde el Estado y desde la municipalidad para poder trabajar entonces y ejecutar estos proyectos.
Pero no solo es intervenir en los barrios, intervenir en el inmueble tubulizado, sino también es el desarrollo social de la población, el desarrollo económico con empleo desde sus propias capacidades y habilidades, y el tema cultural, la identidad. Yo te decía cómo la gente no se muda del barrio porque tiene mucha identidad. Está enraizado. Así es. Está enraizado, se sienten protegidos. Y eso hay que explotar, eso hay que tomarlo en cuenta para que realmente podamos promover la renovación del barrio y lógicamente con un componente cultural que es importante. Tremendo. Si no hay identidad, no hay cohesión social. Entonces creo que estas son las cosas que hay que trabajarlas desde el Estado y con la propia población. Ellos tienen que ser conscientes de esta riqueza que se tiene, ¿no? Claro, sí. Estuvimos hablando en el tema un poco antes de comenzar la entrevista sobre el tema social, que era básico, ¿no? Tú hablabas de varios componentes, pero fundamentalmente el problema social es básico, porque como tú decías antes, con uno o dos de un grupo que no estén de acuerdo, no se hace nada, ¿no? Todo se traba, todo queda, ¿no? Entonces es indispensable trabajar fundamentalmente ahí. Y también hablábamos de que en las zonas de renovación urbana existen tipologías, ¿no? Cuando hablamos de barrio, de identidad, estamos hablando de quintas, solares, de barrios altos propiamente. Cuando hablamos de las casonas, es diferente, el comportamiento de la población dentro de estos lugares es totalmente diferente, ¿no? Es diferente y el perfil que encuentras de la persona que habita estos lugares también es totalmente diferente, ¿no? Sí, es cierto, hay distintos comportamientos, pero creo que lo que prima más en esto es la necesidad de resolver sus problemas, porque ellos quieren que sus hijos vivan una situación diferente a la de ellos. Ya basta, es suficiente como hemos vivido nosotros, ahora queremos cambiar, porque ellos se dan cuenta que pueden cambiar dentro de su vivienda, pero si el barrio no ha cambiado, todo sigue igual. Exacto. Entonces es la necesidad de intervenir sobre su vivienda, pero sobre todo de intervenir sobre el barrio y que este barrio esté integrado a la ciudad. Barrios Altos siempre ha estado muy distante de un centro como histórico. Si fuera periferia. Exacto. Siempre ha sido visto, ¿no?, como periferia y muy mal visto. Sí. Cuando hay gente muy buena y gente muy buena. Muy positiva. Muy positiva. Hemos trabajado muchos 100%. programas con ellas, por ejemplo, desde el tema de la comida criolla. Ellas son las primeras que han levantado este tema gastronómico. Y es que lógicamente si tienes plazas tan bellas como la Plaza Italia y tienes capacidades y habilidades de estas mujeres que cocinan muy bien la comida criolla, lo que se hizo fue articular estos dos componentes y vemos el resultado y tan surgen maravilloso. Los festivales que hasta ahora ya vemos cómo están. La Plaza ¿no? de Italia es Así es. prueba de ello, ¿no? Y ahora también el tema de Chabuca Granda que se ha adaptado también. Y se ve lindo porque antes lo que estaba se veía desorganizado y un poco la gente no se atrevía a consumir por X motivo. Ahora están todos muy bien puestos, con todas porque ha las habido un facilidades. proceso además, ¿no? Sí, de de capacitación, de asistencia técnica, de promoción. Es decir, hay que llevar todo también a estos barrios para que puedan promoverse. Igual tenemos los imagineros, los bordadores, son artesanos que hacen bellezas, pero están desarticulados, están trabajando muy solos, en muy malas condiciones. Lo que nosotros hemos querido siempre es que ellos se articulen, se organicen y asociativamente puedan desarrollar mejor sus experiencias. Y sabes, existe otra cosa, los dulces conventuales, Barrios Altos, tú sabes, los barrios están hechos en función de los temas más religiosos, ¿no? Sí. Entonces tienes barrios como Santa Clara, donde las monjas pues han desarrollado por muchísimos años, ¿no? Los dulces, los famosos dulces conventuales, y han trasladado a la gente esta experiencia. Entonces también hay que formalizar y fortalecer potenciar mucho más esto.
O sea, sí hay riquezas en estas zonas, las iglesias, las casonas, los conventos. Generamos una red turística a partir de todas estas bellezas que hay tanto en las iglesias como, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, y se logró llevar gente para que pueda realmente conocer esta riqueza. Y, lógicamente, que la municipalidad sea quien promueva con guías turísticas estas visitas a los Eso ha tenido resultados, ¿cierto? Eso muy sí buenos resultados. Yo creo que sí, y es cuestión de seguir impulsando, porque si realmente nos metemos todos a los barrios trabajando con la gente, esto va a cambiar muy en positivo para el poblador y para la ciudad. Sí, yo creo que las perspectivas, lo único que tendríamos que hacer es también mirar con otros ojos el centro de Lima. Yo creo que ya este proceso se ha iniciado. El proceso de mirar a Lima con otros ojos está puesto en marcha, no solo los inversionistas, ¿no? No solo los inversionistas están ahí, pero también el Estado tiene que reparar más. El gobierno central, el gobierno municipal, el gobierno local, así, ¿no? Y replantear todo este tema. Estuvimos hablando también desde la perspectiva y la experiencia de ustedes, que se estaba estudiando la modificación de la norma, ¿no? Te pediría acá un pequeño receso, vamos a un corte, regresamos. Amigos, otra vez con tu programa Punto Legal, para retomar este tema tan interesante con Luz. Luz quería hacer unas reflexiones un poco sobre el aspecto legal de la norma, lo que tú enunciaste hace un momento, sobre los problemas que hay para el aspecto legal, ¿no? Y si pudieras un poco antes darnos algunas de las conclusiones que han tenido ustedes del estudio que han hecho en el centro de Lima, ¿no? Sí, y yo creo que desde que se comienza a difundir la propuesta de la ley, nosotros ya hicimos algunos comentarios y nos parecía que la figura del abandono no era la correcta. Es un poco decir, está abandonado, pero a la vez llamas al propietario y vendes a la población el inmueble a precios de mercado. Como decían algunos, bueno, se sacó la lotería el propietario, ¿no? Bueno, eso es... Sí, y ya. Bueno, entonces, eso por un lado nos parecía importante. Y por otro lado, es gran parte de los inquilinos o también por el lado de los propietarios, hay propietarios que viven en los suburbios. Y para ellos creo que tiene que haber sistemas que sean mucho más fáciles de regularizar la propiedad. La mitad de ellos, por ejemplo, están con su escritura pública inscrita en registros públicos, pero mucho más hay pobladores que solamente tienen una minuta simple. Entonces, para ellos también tiene que haber un sistema mucho más fluido, ágil y no costoso para que puedan regularizar la propiedad. Tenemos muchos casos de estos, ¿no? Sí, que son propietarios pobres, pero quieren también regularizar y quieren cambiar. Ellos deberían estar en la prioridad 1. Ya tendría que haberse previsto algo. Debería haberse priorizado este tipo de casos, ¿no? Ahora estábamos viendo que podríamos resolverlo también con un sistema de prescripción adquisitiva, ¿no? Esa es una propuesta que estábamos viendo. Y el tema del abandono, bueno, pues el abandono también, ciertamente encontramos que hay abandono sobre todo físico, porque de alguna manera los propietarios logran todavía tributar. Hay otro grupo que no, entonces esos son los casos de abandono. Los que ya se dieron por vencidos. Exacto, ¿no? Sí. Y que no existen realmente, son no habidos, entonces hay población que habita estos inmuebles, pero de toda esta muestra que hemos trabajado el año pasado, solo un inmueble encontramos que realmente cuenta con todos los requisitos para este abandono. Pero un abandono que lógicamente para nosotros es más bien que se traslade hacia las municipalidades.
y que las municipalidades puedan promover ya la edificación, las viviendas, considerando una parte, lógicamente, para que puedan participar todos los posesionarios de estos inmuebles. Entonces creo que aquí hay que revisar y modificar la ley, sobre todo en el tema del abandono, pero también el tema de la prescripción. Entonces creemos que ahí sí tendríamos que trabajar nuevamente con equipos multidisciplinarios que puedan llegar a los congresistas y ellos realmente se sensibilicen. Hemos logrado hacer que comiencen a visitar los congresistas, que vayan a los tugurios, que miren cuáles son las condiciones, que vean la realidad, que miren la realidad. Y eso es bien importante, ¿no? Entonces creo que ese es un punto de partida. Hemos dado ya algunas exposiciones de motivos a partir de los estudios que tenemos, pero también algunas propuestas de articulados que tienen que modificarse. Pero esto no lo vamos a lograr si es que no logramos también sensibilizar a los congresistas, y esto caminando, conociendo los tugurios, hablando con la gente, viendo por dónde realmente están los problemas, pero también los sueños de la gente. Claro. Los sueños sobre de la todo, gente. sí. Ellos quieren modificar. Como Quieren te cambiar, decía, aspiran. ellos sienten que ya vivieron muy mal ellos, pero que sus hijos tienen derecho a vivir una vida mejor. dignamente. Sí. Y son muy colaboradores cuando se dan esos casos, muy colaboradores. Sí. Sí. Definitivamente sí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, como ves, bueno, es un tema de Estado y de la sociedad civil, y tenemos que articular, engranar sumar esfuerzos. Todo el tema, sumar esfuerzos, exacto. Y sobre todo los especialistas como ustedes que conocen tan bien el tema, ¿no? Nosotros acá ustedes tienen una puerta abierta, ¿no? Los invitamos para poder expresar, difundir, divulgar este tipo de cosas que nos parecen importantísimas y necesarias, ¿no? Y un poco triangular el tema también con quien tiene de la mano las normas, las leyes, y con el que vive el problema y con los que están interesados en apoyar, ¿no? O sea, son esos tres agentes, y que creo que concertando, dialogando, exponiendo los problemas, se puede llegar a resultados, que ya no tengan todo ese proceso tan largo, porque ya se inició el proceso hace tiempo, ya se ha caminado mucho, pero me parece que estamos en una etapa ya final, llamémosle así, pero que también va a ser larga, de hecho, ¿no? Pero es una etapa final con mucho más cosas, mucho más responsable, ¿no? Con mayor participación de la gente. Ahora, a mí me preocupa mucho el tema del valor del terreno, porque, por decir, cuando Lima estaba abandonada, entre comillas, por problemas de terrorismo y todo, nadie daba mucho dinero por el metro cuadrado, ¿no? Ahora, con las inversiones que hay, Avenida Tacna, $300, ahora está Saga, $1.500 metro cuadrado en menos de 5 años. En el Cusco, por ejemplo, nos hemos enterado que está hasta $10.000 metro cuadrado. Entonces, imagínense de qué estamos hablando. O sea, el tema es bien complejo, y yo creo que nos da para 1 o 2 programas más para seguir con esto tan interesante, que estoy segura de que va a generar mucha polémica. Ha sido un gusto verdaderamente, Luz. Estoy encantada con que hayas aceptado la visita, que no sea la primera vez, ¿no? Tenemos contigo para dialogar, y con gente especialista, a la cual desde ya invito para nuestro próximo programa. Con ustedes, hasta el próximo programa. Gracias.